alcohol, ya no es etanolamina, en este caso es colina, ¿no? Vamos a hablar un poco de qué funciones puede cumplir la fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina también se le conoce como lecitina, ¿no? Seguramente más la han escuchado como lecitina que como fosfatidilcolina. Lecitina es un componente de la bilis, ¿sí? La bilis no solamente se forma por las sales, no solamente contiene sales biliares. Eso lo mencioné cuando hicimos digestión de lípidos. La bilis es una secreción líquida que tiene muchos componentes, ¿no? Colesterol, sales biliares y también lecitina, que es la fosfatidilcolina. ¿Qué es lo común que tiene la lecitina con las sales biliares? Es que ambas son anfipáticas, ¿no? Las sales biliares, la lecitina, son anfipáticas, es decir, tienen un componente polar y un componente apolar. Entonces, la lecitina también ayuda a la formación de micelas, ¿sí? La lecitina tiene una función similar a las sales biliares dentro de la bilis, ¿sí? Ayuda a la emulsificación de la grasa y también ayuda a solubilizar a los ácidos biliares en la bilis, ¿no? ¿Para qué? Para que estos ácidos biliares luego se puedan, ¿no?, digamos, incorporar a para que esas sales biliares se puedan incorporar luego hacia y cumplir sus funciones en el lumen intestinal, ¿no? Entonces, no solamente ayuda a la formación de micelas, a la emulsificación, sino también ayuda a solubilizar a las sales biliares. Ahora, otra función importante que no está aquí en la PPT, pero también es importante que ustedes conozcan, es que la fosfatidilcolina es componente del surfactante pulmonar. Ayuda a producir el surfactante pulmonar, ¿no? ¿Qué es el surfactante pulmonar? Es una lipoproteína, está formada por lípidos y proteínas. Justamente uno de los lípidos que lo forma es la fosfatidilcolina. ¿Y para qué sirve el surfactante pulmonar? Ayuda a lo que se conoce como disminuir la tensión superficial en los alvéolos, ¿no? ¿Para qué? Para que los alvéolos no colapsen cuando hay una respiración o una inspiración, ¿no? Cuando hacen esto. Entonces, ¿de qué se compone este surfactante? En gran proporción de la fosfatidilcolina. Ahora, si ustedes revisan un poco más el esquema, no sé si está muy claro acá, pero si se dan cuenta, hay ciertos fosfolípidos que vamos a encontrar más en la cara interna y otros que vamos a encontrar en la cara externa, ¿no? Habíamos dicho que la fosfatidiletonolamina está mayoritariamente más en la cara interna, ¿no?, de la bicapa. ¿A quién más encontramos más comúnmente en la capa interna? A la fosfatidilserina y al fosfatidilinositol. Bien, a ellos tres los vamos a encontrar más que todo en la cara interna de las membranas, ¿no? Fosfatidiletonolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol. ¿A quién encontramos más en la cara externa? Es a la fosfatidilcolina y a un esfingolípido llamado esfingomielina, que todavía no lo vamos a tocar, ¿sí? Pero de los fosfolípidos que hemos visto,
¿no? La fosfatidilcolina o lecitina mayoritariamente está en la cara externa, a diferencia de los otros, ¿no? Que están en la cara interna. Bien. Aparte de las rutas que ya hemos visto, que son la ruta del diacilglicerol activado, ¿no? O la ruta del alcohol activado, existen otros procesos de síntesis extra adicionales que pueden permitirme formar nuevos fosfolípidos, ¿no? Y es cuando un fosfolípido se utiliza como sustrato para formar a otro fosfolípido, ¿no? Cuando un fosfolípido se sintetiza a partir de otro ya previamente formado. Entonces hay rutas, ¿no?, donde ocurre esto, donde para formar uno a veces solamente necesito modificar a otro, ¿no?, y tengo un nuevo fosfolípido. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la fosfatidilcolina. Muchas veces para formar fosfatidilcolina no tengo que hacer la ruta del alcohol activado, ¿no?, sino que a veces para formar fosfatidilcolina simplemente tengo que modificar, ¿no?, a otros fosfolípidos, como en este caso la fosfatidiletoanolamina. Entonces, a partir de la fosfatidiletoanolamina se puede formar fosfatidilcolina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sus alcoholes son muy parecidos estructuralmente. Bien, esta es la etanolamina. Y esta es la colina. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Dónde encuentran diferencias? Añadió 3 carbón. 3, correcto. ¿No? En el lugar donde habían 3 átomos de nitrógeno unidos al... Perdón, 3 átomos de hidrógeno unidos al nitrógeno, estos átomos de hidrógeno han sido cambiados por metilos, ¿no? En lugar de hidrógenos, que tenía la etanolamina unido al nitrógeno, ahora la colina tiene metilos unidos a su nitrógeno, ¿no? Entonces, lo que cambia es el sustituyente o los sustituyentes del nitrógeno, ¿no? En la etanolamina son hidrógenos, en la colina son metilos. Entonces, para yo poder modificar la etanolamina y convertir la colina, ¿qué tengo que hacer? Es reemplazar justamente estos hidrógenos por grupos metilo. Incorporo 3 grupos metilo al nitrógeno y ya tengo fosfatidilcolina. Y esto se puede hacer a través de una enzima que justamente va a incorporar grupos metilo. Se llama fosfatidiletoanolamina, tiene el nombre de sustrato, metiltransferasa. En algunos textos lo van a encontrar como PEM, por las siglas en inglés, ¿no? Fosfatidiletoanolamina metiltransferasa, PEM. Entonces, ¿qué va a hacer esta enzima? Va a incorporar grupos metilo al nitrógeno de la etanolamina, 3 grupos metilo, para justamente convertir la etanolamina en colina. Y con eso ya tengo fosfatidilcolina. Para esto, PEM necesita de una coenzima, que es una donadora de grupos metilo, ¿no? Es una estructura orgánica que ayuda a donar grupos metilo, que se conoce como SAM, ¿no? Para los chicos que hicieron el primer seminario, o bueno, para los que prestaron atención, también este SAM indirectamente también forma parte de la síntesis de la cisteína, ¿no? Se llama S-adenosilmetionina. ¿Sí? Es una estructura que dona metilos, ¿no?
¿De qué se forma? De una adenosina que se une con una metionina. O sea, un nucleótido que se une con un aminoácido, ¿no? Una adenosina se une a una metionina, forma SAM. Y este SAM tiene esta estructura. Y justamente es este grupo metilo que él dona, ¿no? Cada vez que se incorpora esta coenzima, dona un grupo metilo, ¿no? Al donar un grupo metilo, pasa de S-adenosil-metionina a S-adenosil-homocisteína. Y justamente a partir de acá, a partir de la homocisteína, empieza, o bueno, continúa el proceso hasta formar cisteína, ¿no? Entonces, este donador de grupos metilo también forma parte de la síntesis de la cisteína, ¿sí? Porque una vez que dona grupos metilo, ¿no? De S-adenosil-metionina pasa a S-adenosil-homocisteína y luego va a pasar a homocisteína. Y de homocisteína, cisteína. Entonces, es así como se puede dar la formación de fosfatidilcolina a partir de fosfatidiletonolamina, ¿no? Mediante la incorporación de grupos metilo al nitrógeno del etanolamina. Para eso la enzima PEMT utiliza el SAM, ¿no? El SAM es el que va a ser el donador de grupos metilo. Esa es una manera mucho más rápida de poder formar fosfatidilcolina. Bien. Y finalmente tenemos una ruta adicional llamada ruta de intercambio de bases o intercambio de alcoholes, que acá cambiamos un alcohol por otro, ¿no? Directamente. Ya no es como en la anterior que modificábamos al alcohol, ¿no? En esta nueva ruta digamos, el alcohol de un fosfolípido previo se, digamos, desenlaza de la estructura y se incorpora otro alcohol nuevo, completamente nuevo. Eso se llama entonces intercambio de bases o intercambio de alcoholes. Generalmente se da con la fosfatidilcerina. Se llama ruta de intercambio de bases o ruta de intercambio de alcoholes. Entonces, se intercambian bases o alcoholes de la serina, se pueden intercambiar con colina o con etanolamina. Entonces, estas rutas se van a dar con unas enzimas llamadas PS sintasa. Bien. PS sintasa, que quiere decir lo mismo que fosfatidil serina sintasa. PS sintasa o fosfatidil serina sintasa. Y hay dos, ¿ok? Hay dos tipos.
tienen la 1, ¿sí? La PS sintasa 1 y la PS sintasa 2. La 1 te intercambia colina por serina. Es decir, sale colina, entra serina. Y la otra te intercambia etanolamina por serina, ¿no? Sale etanolamina, entra serina. Profesor, ¿cómo acordar en el examen, ¿no? 1 o 2. La primera letra, ¿no? Colina, 1, etanolamina, 2. La primera letra, la que está, digamos, más al comienzo del abecedario es la 1 y la otra pues es la 2. Entonces, estas enzimas digamos, hacen que la serina entre y se va el alcohol previo, ¿no? Entra la serina, se va el alcohol previo. Y hay otra enzima más, ¿no? Que es la PS descarboxilasa. Es decir, fosfatidil serina sintasa, fosfatidil serina descarboxilasa. Ya saben que la descarboxilación es la eliminación del grupo carboxilo, ¿no? Que se da en forma de CO2. Entonces acá descarboxilamos a la serina, le quitamos el grupo carboxilo. Y al quitarle el grupo carboxilo, la serina se convierte en etanolamina. Y el grupo carboxilo se da en forma de CO2. Entonces, de estas tres enzimas, las dos primeras las encontramos en el retículo endoplasmático y la última, la fosfatidil serina descarboxilasa, está a nivel mitocondrial. Sí, está a nivel mitocondrial. Ahora, ¿qué podemos mencionar de la serina? Perdón, ¿qué podemos mencionar de la fosfatidilserina? Como habíamos mencionado previamente, es un fosfolípido que normalmente va a estar en la cara interna, ¿no? Al igual que la fosfatidiletonolamina y el fosfatidilinositol. Entonces, es un fosfolípido también muy común en muchas membranas. Y una peculiaridad de la fosfatidilserina es que es un marcador de apoptosis, ¿no? Existen muchos mecanismos que tiene la célula para generar apoptosis, ¿no? Ustedes recuerden que la apoptosis es la muerte celular programada. A veces la célula determina en qué momento tiene que morir, ¿no? Cuando ve que se está llenando de radicales libres, por ejemplo, ¿no? Cuando ve que su ciclo celular está acelerándose mucho, que se está convirtiendo en una célula cancerosa, ¿no? Entonces a veces también genera pues, marcadores de apoptosis. Entonces ella cuando ve que algo puede colapsar, entonces se destruye, ¿no? Un mecanismo de apoptosis se realiza con la fosfatidilserina. Pasa lo siguiente, normalmente la fosfatidilserina está acá en la cara interna, ¿no? Entonces no la vamos a encontrar comúnmente en la cara externa. Y entonces las células de defensa, como los macrófagos por ejemplo, reconocen la estructura fosfolipídica de la cara externa de las membranas de nuestro cuerpo. Eso hace que los reconozcan como propios, ¿no?
Ya saben qué tipo de fosfolípidos hay en la cara externa de nuestras células. Cuando la célula se quiere morir, agarra y traspasa la fosfatidilcerina de la cara interna a la cara externa y cambia completamente el arquetipo o la arquitectura de la cara externa, haciendo que los macrófagos ya no lo reconozcan, y cualquier cosa que ya no reconoce el macrófago como propio se lo come, ¿no? Porque el propósito de los macrófagos es destruir a las células extrañas, a las células que pueden ser un peligro. Entonces, la célula, cuando inicia la apoptosis, lo que puede hacer es mover la fosfatidilcerina de la cara interna a la cara externa. Con eso cambia la estructura de la cara externa, ya no es reconocida por los macrófagos, y los macrófagos terminan por fagocitar, ¿no? Y eso es un mecanismo de apoptosis que generan ciertas células. No es el único, ojo, hay muchos mecanismos de apoptosis, ¿no? También está la autofagia, por ejemplo, pero este es uno de los tantos mecanismos de apoptosis. Bien, entonces vamos a culminar con esta parte de fosfolípidos y triglicéridos, hablando de cómo se da su regulación, ¿no? Cuando hablamos de fosfolípidos habíamos dicho que la enzima más cuando hablamos de triglicéridos, que fue lo primero que vimos la semana pasada después del examen, cuando hablamos de triglicéridos habíamos dicho que la enzima más importante de la ruta es justamente el fosfatidato fosfatasa, que también se le conoce como lipina. ¿Por qué era la enzima más importante? Porque justamente regula la síntesis de triglicéridos. Esta lipina no solamente regula la síntesis de triglicéridos, sino que regula la síntesis de fosfolípidos también. ¿Por qué? Porque esta enzima lipina justamente regula la cantidad de fosfatidato y de acilglicerol, componentes importantes para que también se sinteticen los fosfolípidos. Entonces, esta fosfatidato fosfatasa, que tiene varios nombres, ¿no? Fosfatidato fosfatasa, lipina, bien. En realidad es una enzima muy importante y es altamente regulada. ¿Qué es lo que hace la lipina? Tienen ustedes acá el fosfatidato, ¿no? Su mismo nombre lo indica. ¿Qué hace una fosfatasa? Quita grupo fosfato, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es quitarle el grupo fosfato, ¿no?, al fosfatidato, le rompe este grupo fosfato y lo deja como diacilglicerol. ¿Sí? Lo deja como diacilglicerol. Bien. Entonces, mientras más actúe la lipina, se va a formar más diacilglicerol. Mientras se inhiba, se va a mantener el fosfatidato. Entonces, si aumenta la acción de la lipina, se forma más diacilglicerol. ¿Esto para qué es importante? Para la síntesis de triglicéridos. A partir del DAC, si ustedes incorporan un ácido graso más acá, ya tienen un triglicérido. Entonces, si aumenta la concentración de DAC, aumenta la concentración de triglicéridos. Y también aumenta la concentración de fosfolípidos que se sintetizan por la ruta del alcohol activado. ¿Por qué? ¿Qué se necesitaba al final de la ruta del alcohol activado? DAC, ¿no? ¿Para qué? Para que este DAC se incorpore al alcohol a través del grupo fosfato, ¿no?, que había adquirido el alcohol previamente. Entonces, DAC se metía acá. Mientras más diacilglicerol haya, se puede dar más esta ruta del alcohol activado. Entonces, por eso va a haber, ¿no?, mientras más DAC haya, mayor producción de fosfatidiletoanolamina, mayor producción de fosfatidilcolina y mayor producción de fosfatidilcerina. Porque en esa ruta del alcohol activado se requiere de DAC. ¿Cómo se obtiene el DAC? Justamente por la acción de la lipina. Entonces, por eso que la acción de la lipina promueve estos lípidos, ¿no?, triglicéridos y los fosfolípidos del alcohol activado.
En cambio, si ustedes inhiben a la lipina, el fosfatidato ya no se va a poder convertir en DAC. Entonces, el fosfatidato se va a acumular. ¿En qué ruta de fosfolípidos requiero más que todo el fosfatidato? En la primera ruta, en la ruta del diacilglicerol activado. Ahí lo que se activa primero es el fosfatidato. Sin fosfatidato no se da la primera ruta de los fosfolípidos, ¿no? Sin fosfatidato no se va a dar la ruta del diacilglicerol activado, porque en esa ruta se activa el fosfatidato primero. Entonces, si inhibimos la lipina, se acumula esto de acá, que justamente es el sustrato de la primera ruta, ¿no? De la ruta del diacilglicerol activado. Entonces, por eso si se acumula el fosfatidato, va a promover la síntesis de la fosfatidilinositol y de la cardiolipina, que son los dos fosfolípidos que se sintetizan por la ruta del diacilglicerol activado. Dicho en términos más sencillos, si ustedes activan la lipina, favorecen la síntesis de triglicéridos y de estos fosfolípidos que se sintetizan en esta ruta del alcohol activado. Pero si ustedes inhiben la lipina, van a hacer que el fosfatidato se acumule y que van a hacer que promuevan la síntesis de estos dos fosfolípidos. Estos dos fosfolípidos que se sintetizan por la ruta del diacilglicerol activado. Entonces, ¿de qué va a depender que se inhiba o se sintetice la lipina? De lo que se necesite en ese momento. Si se necesita más triglicéridos, se activa la lipina. Si se necesita más cardiolipina, se inhibe la lipina. Si se necesita más fosfatidilinositol, se inhibe la lipina. Entonces, todo depende de, ¿no?, tener un balance correcto de fosfolípidos. Hay fosfolípidos que se promueven, perdón, un correcto balance de lípidos. Hay lípidos que se promueven más cuando se inhibe la lipina, como estos. Hay lípidos que se promueven más si se activa la lipina, ¿no? Todo va a depender de qué necesite la célula en cierto momento. Bien. Entonces, al activarse lipina, se genera diacilglicerol. ¿Qué se necesita para la ruta de los alcoholes activados? Y aparte para formar triglicéridos, ¿no? Entonces, a concentraciones, ¿sí?, a una mayor actividad de PAP, que la PAP es la lipina también, ¿no? Fosfatidato, fosfatidasa, lipina o PAP, le pueden decir de cualquiera de esas tres formas. Una mayor cantidad de PAP, una mayor actividad de PAP o lipina promueve mayor producción de diacilglicerol, que promueve más que todo la síntesis de triglicéridos y la síntesis de fosfolípidos que se obtienen por la ruta de los alcoholes activados. Entonces, ¿qué moléculas pueden ser activadores alostéricos de la PAP? Estos de acá, ¿no? CDP-diacilglicerol debe decir aquí, ¿sí? CDP-diacilglicerol fosfatidilinositol y cardiolipina. Ellos son activadores de la PAP. Profesor, no entiendo por qué ellos son activadores de la PAP si la PAP se inhibe, aumenta la producción de esto. Justamente si hay una sobreproducción de estas moléculas, fosfatidilinositol y cardiolipina, si hay una sobreproducción, quiere decir que ya no necesitamos más de estos. Justamente estos, si hay mucha producción, van a actuar como activadores alostéricos. ¿Para qué? Para que se deje de producir esto por inhibición de la lipina, ¿no? Se deja de producir esto, entonces, ¿cómo hacemos que se deje de producir esto? Estas moléculas de acá actúan como activadores alostéricos. ¿Qué hacen? Que la lipina se reactive y ahora funcione, entonces el fosfatidato se va a convertir a DAC y ya se va a dejar de producir estos dos de acá. Entonces, estos dos actúan como activadores alostéricos.
Si hay una sobreacumulación de esto y yo no necesito más esto, estos se convierten en activadores de la lipina para que ahora el fosfatidato se convierta en DAC y ya no se produzcan estos de acá. Por otro lado, como ustedes saben, si la lipina se inactiva, el fosfatidato se acumula y se da más que todo la síntesis de fosfatidilinositol y cardiolipina, ¿no? Entonces, tenemos otras moléculas que pueden usarse como inhibidores alostéricos de